Bueno, muy buenos días para mí. Les saludo desde Lima, Perú. Y bueno, hoy día vamos a hacer una transmisión en vivo con un tema muy interesante con una de las alumnas del programa Mujeres Emprendedoras Challenger con María San José. Vamos a ver, ya la veo por aquí, le voy a enviar una solicitud. Ya está, ya está. Listo, entonces hoy día vamos a tocar un tema muy interesante e importante, sobre todo para las personas que trabajan en el sector sanitario, ¿no? María San José trabaja en el sector sanitario, en el área sanitario de España, en Madrid. Ella lidera un equipo de enfermeras, así que vamos a conversar, vamos a conocer más de este mundo, del mundo sanitario. Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas, Buenas tardes, Marité. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido toda la semana? Luego de nuestro Bien, congreso, luego del congreso de Mamás Avanzan Sin Miedo. sí, la verdad es que el congreso en sí ya fue muy interesante y bueno, sí que ha habido gente interesada, gente bueno, que me ha pedido pues participar en el reto que empezamos la semana que viene, el lunes, y bueno, muy ilusionada porque espero que a la gente le ayude, bueno, lo cojan con el mismo cariño que yo lo he preparado, vaya. Claro que sí, claro que sí. Yo sé muy bien que lo has preparado con mucho cariño, con mucho amor, con mucha entrega y estás dando lo mejor de ti en este programa, en tu propio programa, que ya el desafío inicia ¿cuándo? Este lunes, me parece. El lunes 29 es tener la primera conexión a las 4:30 de la tarde, hora española. Y, Uh-huh. y bueno, y van a ser 4 días que van a ser, yo creo que muy provechosos. Vamos a profundizar en esa realidad de enfermeras, y no solo enfermeras, personas en general que trabaja a turnos, que además somos mamás, que tenemos esa dificultad añadida para poder conciliar nuestra vida familiar con nuestro trabajo, que también es parte de nuestra vida, ¿no? Que lo hacemos con mucha vocación, pero que a veces hace un poquito cuesta arriba para poder atender todas las cositas que tenemos que atender, ¿no? Y en el reto pues vamos a descubrir herramientas para poder un poco lidiar con todo eso y poder sacar lo mejor de nosotras como profesionales y como mamás. Claro que sí, claro que sí. Entonces el lunes empieza un reto donde vas a trabajar con mamás, ¿no? Es como la continuación del tema que has expuesto en el Congreso de Mamás Avanza Sin Miedo. Vas a trabajar con mamás que trabajan por turnos, ¿no? En áreas, con un trabajo por turnos que puede trabajar en la mañana, en la tarde, en la noche, y Los fines de semana, fiestas. semanas, fiestas, Navidad, Año Nuevo, Día de Reyes, ¿no? Entonces son fechas complicadas, importantes, pero que el deber laboral las llama. Es un tema muy interesante y mira, justo también en el Congreso, al final del Congreso, bueno, hubo una reflexión sobre la perfección, ¿no? Sobre querer vivir una vida perfecta, ordenada y organizada. Y ayer también estuve conversando con algunas invitadas del Congreso del domingo y ¿cuál es tu punto de vista frente a la organización y la perfección en un estilo de vida como una mamá que es enfermera y trabaja por turnos? ¿Cómo puede aspirar la perfección? ¿La puedes aspirar? Pues, ¿se puede organizar? Cuéntame un poco al respecto, porque sí, esta semana me ha tocado ese punto, en verdad. A ver, la perfección es muy difícil de alcanzar. Somos personas, ¿no?
pero sobre todo cuando en el ámbito laboral trabajamos con personas, con la enfermedad, buscamos la perfección, porque un error puede ser mortal, ¿no? Pero claro, yo luego hago la siguiente reflexión. Si yo como profesional estoy cansada, estoy estresada, estoy que no me encuentro bien, es mucho más fácil que cometa errores. Entonces tengo que empezar por mí, ¿vale? Claro, sí, eso es importante, ¿no? Esa perfección, esa organización, antes de esperarla y buscarla afuera, ¿no? Que otras personas, el entorno exterior se comporte de una manera de acuerdo a nuestras expectativas, comenzar a buscar esa perfección, organización con nuestro autocuidado, ¿no? Porque cuando nosotras aprendemos a autocuidarnos, nos vamos a encontrar en equilibrio y con ese equilibrio emocional vamos a poder responder a situaciones de caos, bueno, en el área sanitaria, ¿no? En situaciones de caos con los pacientes, ¿no? Entonces, si estamos, en el caso del mundo sanitario, si una enfermera, un médico se encuentra en equilibrio, se ha autocuidado, ha descansado en sus horas, mantiene relaciones sanas con su familia, con su entorno, va a poder tomar buenas decisiones para el servicio que está brindando, ¿no? O sea, es un servicio muy delicado, ¿no? Claro, claro, ahí está. Y es difícil, pero como digo siempre, no es imposible y que bueno, que no estamos solos, que como personas necesitamos también ayuda en momentos puntuales y que es bueno pedir ayuda. Y para eso, para eso estoy aquí, un poco para darle ese puntito de luz y dar esas herramientas para poder estar cuidadas nosotras como cuidadoras, como madres, como profesionales y poder salir al mundo a darlo todo, ¿no? Claro que sí, qué lindo. Y bueno, María, sí, bueno, el motivo importante de esta transmisión en vivo era porque tenía mucha curiosidad que me cuentes sobre el tema de los códigos, ¿no? Porque, claro, yo no tengo, mi única experiencia dentro del área sanitaria ha sido como paciente, y bueno, y dentro del mundo del área sanitaria, bueno, lo que veo en las series de televisión como Anatomy Grey, ¿no? Pero cuéntame un poco, qué es esto de los códigos? ¿Qué lenguaje es eso en el mundo sanitario? Sí, esto, se parte de la base que en una situación de urgencia, en una emergencia, hay que actuar y cada segundo es vital. Entonces, es muy importante transmitir el máximo de información en el menor tiempo posible para actuar sin perder la información entre los demás, ¿no? Entonces, siempre en cualquier servicio de urgencias, en cualquier emergencia, hay que priorizar. Entonces, a los heridos, a los enfermos, hay que priorizar. Entonces, se prioriza con códigos. Entonces, un código verde es decir, una persona que sí que está malita, necesita atención, pero puede esperar un ratito. Un código amarillo es decir, esta persona está malita, puede esperar, pero no mucho. Un código rojo es, hay que atenderle ya, no se puede demorar. Y yo le añado un código nuevo, que es el código Fénix, que eso lo añado yo para nosotras, que es lo que voy a tratar en el reto, que es el código para renacer como profesionales, ¿no? Aprovechando el hilo para atender todos esos códigos y todas esas prioridades, para poder diferenciar y atender la distinta gravedad, pues primero tenemos hacer como profesionales para poder atender nuestro trabajo y darlo todo. Y por eso también es bueno que lo preguntes porque claro, el reto que empieza la semana que viene se llama así, efectivamente así, Código Fénix, que es el código para renacer y poder dar todo y bueno, salir para adelante como de esa manera que a nosotros nos gusta y que queremos hacerlo para hacer las cosas bien y tener satisfacción, ¿no? Qué lindo, María, qué lindo código, en verdad, ¿no? O sea, qué lindo que
las enfermeras, los médicos están en alerta, en situación de alerta, ¿no? Porque claro, entiendo yo que en su tanto tiempo trabajando, escuchan la palabra código verde, bueno, escuchan eso y se relajan, ¿no? Código ámbar, como que ya comienzan a activar sus alertas. Código rojo, me imagino que ya se encienden todas las alertas y se preparan para atender casos de crisis sanitaria, ¿no? Y el código Renacer, qué lindo código ¿no? Que se introduzca ese nuevo código de renacer, ¿no? Y renacer no porque tiene que atender a otra persona, ir corriendo y preocuparse por otra persona que está en peligro y que depende de su servicio, sino es un código atiéndete a ti misma, ¿no? Atiéndete a ti misma para que puedas renacer. Y cuéntame un poco sobre cómo ha sido, o sea, cómo en la historia, ¿no? Porque yo creo que con el tema de la pandemia es como un hito, ¿no? Un hito muy duro que el personal sanitario ha vivido y que de repente ese hito que ha sido la pandemia a muchos de ustedes se han cuestionado si es que están en el sitio correcto, si es que han elegido la profesión correcta, ¿no? Y antes de la pandemia pasaba eso, alguien de este sector pudo cuestionarse sobre su vocación. Cuéntanos un poco esta experiencia. Como bien dices, ha habido un antes y un después, ¿no? En la época prepandemia, pues, a ver, sí que ha habido gente la profesión sanitaria es una profesión muy bonita, muy vocacional, pero muy sacrificada también. Entonces, hay gente bueno, que lo asume, pero que ve el poco reconocimiento y pues se cuestiona que al final lo acaba dejando, ¿no? Pero son menos, porque la gente que los sanitarios tienen esa vocación y al final lo hacen por vocación, ya no tanto por el dinero, el reloj, sino porque lo sienten así, ¿no? Durante la pandemia, sobre todo en la primera ola del COVID, desde marzo a mayo del 2020, no hicieron otra cosa que hacer su trabajo. Todos los profesionales sanitarios no hicieron otra cosa que su trabajo, como siempre lo han hecho, incluso mejor, porque han dejado de lado a sus familias. Todos hemos tenido miedo, todos. Los médicos, las enfermeras también hemos tenido miedo. Claro, era un virus desconocido que nadie sabíamos por dónde nos venía. Y aún así, a pesar del miedo, por nosotros mismos y por nuestras familias, la gente ha salido y ha seguido trabajando. Y ha seguido dándolo todo. Y sí, a mí a veces me preguntan, y cuando la gente salía, porque aquí en España, yo no sé, en otras partes del mundo, hubo, no sé, como que se generalizó que a las 8 de la tarde salían la gente a aplaudir a los balcones. Y yo he de reconocer que eso a mí me gustaba, ¿no? A ver, te mentiría si te dijera otra cosa, pero no es suficiente. O sea, es decir, a mí no me vale solamente que me aplaudan durante un mes en los balcones, si luego llega un momento que parece que nos hemos olvidado, en algunas situaciones que nos hemos olvidado del COVID, que es que la gente ha muerto. Es que yo recuerdo con especial tristeza la primera enfermera que falleció por COVID en el mes de abril del 2020, porque claro, aunque usemos todos los medios de protección, todos los guantes, las mascarillas, es muy fácil que en la mascarilla esté oscura, que te quites un guante y al final te puedas contagiar también, ¿no? Entonces, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo porque es nuestro trabajo y porque nos gusta y porque estamos para ello, pero por lo menos que se reconozca esa labor, ¿no? Que estamos ahí por y para el ciudadano y que muchas veces estamos dejando nuestras familias y nuestros hijos en casa para atender a los hijos de otros, ¿no? Y yo creo que por lo menos no sé, una pequeña muestra de agradecimiento, gracias por cuidar de mi madre, gracias por cuidar de mi abuelo, gracias por ser la única compañía mientras fallece, ¿no?
Claro, sí, sí. Sí, de nuestro lado, bueno, tanto en el Congreso como en el programa, de verdad, nuestro reconocimiento a tu trabajo, María, por estar ahí en pie, no solo como enfermera, sino, bueno, durante el Congreso también hemos conocido tu historia, que has sido madre joven, y a Sí, pesar de ser madre joven, seguiste estudiando, trabajando, te has organizado de la mejor manera y has cumplido con tu labor de madre, de enfermera, estás creciendo profesionalmente en tu carrera de enfermería, entonces, de verdad nuestro reconocimiento, María, por tu trabajo y por habernos elegido en este programa para poderte acompañar y para que puedas seguir regalando tus dones. Y sí, ¿no? Muchas veces damos por hecho de que un médico, una enfermera, un policía, un bombero, tiene que estar ahí en situaciones de crisis y muchas veces no agradecemos su trabajo, ¿no? Y el trabajo que ustedes realizan es, bueno, cuando todo está en calma es un trabajo normal, pero cuando las papas queman, como decimos acá en Perú, ¿no? En situaciones de caos, y bueno, creo que la situación de caos más crítica que hemos vivido a nivel mundial ha sido la pandemia, ¿no? Existen casos aislados de guerras, bueno, ¿no? Si estás en Ucrania, si estás en Rusia, estás viviendo la guerra y ahí también el personal sanitario está al frente, ¿no? Sosteniendo esa situación de crisis. cuidando Otros, sí. ¿no? Otros países que también están en guerra, Israel, eh, o, o conflictos sociales, ¿no? Como en países musulmanes, donde ha habido también, por ejemplo, hace poco, creo que en Irán, ¿no? Donde han habido mujeres que desean su libertad, ¿no? Recuperar sus derechos que tuvieron muchos años atrás y ahora está habiendo muchos conflictos sociales. Entonces también hay quienes sostienen esas situaciones de crisis, quienes atienden a los que caen en esas situaciones de crisis, los que caen heridos, es el personal sanitario, ¿no? Entonces, y nuestra vida depende de ustedes, y si ustedes hacen lo mejor que pueden, podemos seguir contando nuestra historia, ¿no? Entonces, en verdad es una gran labor. Pues, Entonces, cuéntanos un poquito cuáles serían esos tips a considerar para poder, si, por ejemplo, si hay, bueno, ya desde la pandemia ya han pasado como 3 años, ¿no? sí, Eh, pues ya. pero ¿tú consideras que todavía hay personal sanitario que todavía se siente afectada por todo lo que vivieron? Porque claro, el personal sanitario no solo se puso al frente para cuidarnos, sino también, también fueron, sufrieron atentados por el mismo miedo de la gente, ¿no? Que no los dejaban regresar a casa, hasta fueron discriminados, quizás, ¿no? No te acerques porque tiene todo el virus, porque ha estado expuesto con los enfermos. Entonces, por el mismo miedo de la gente, en verdad el miedo a veces saca lo peor del ser humano, ¿no? Y entonces durante la pandemia hemos visto esos casos, nuestras peores versiones salieron en épocas de máxima crisis, ¿no? Entonces, ¿consideras que a pesar de que ya han pasado como 3 años, hay personal sanitario que todavía se encuentra afectado emocionalmente por lo que vivieron en esa época? Sí, efectivamente sí, afortunadamente no todos, muchos que han salido recuperar su vida normal, pero hay gente que todavía tiene secuelas psicológicas, igual que de hecho se ha descrito lo que se llama el COVID persistente, de que gente sobre todo personas que está muy expuesta en los primeros meses, tiene
una situación crónica tiene el virus latente y lo tiene que prestar más cuidado para no transmitirlo. Entonces eso también te genera una carga psicológica importante. Y entonces emocionalmente sí que es importante pues transmitir, ¿no?, la sensación de que se sienta todas las personas, entonces el personal sanitario, que se sienta cuidado, que se sienta querido, que se sienta mimado, que no están solos, no estamos solas, que nos tenemos las unas a las otras y que hay herramientas para podernos autocuidar, para podernos reconectar, para poder reponernos a esas emociones, porque al final si no lo hacemos se pueden enquistar y afectar a nuestro día a día y a nuestra forma de actuar, ¿no? Incluso pueden llegar a convertir en bloqueos emocionales que a la larga, con el tiempo, pues nos pueden afectar mucho en nuestro día a día y en nuestra labor, en todos los ámbitos, labor profesional, labor personal. Y las emociones o se liberan o se enquistan. Definitivamente. Sí, como a cualquier persona, ¿no? Cualquier persona, si no libera esas emociones, esas tensiones, se acumulan, se bloquean, como tú muy bien dices, se enquistan y se pueden convertir en enfermedades, no solamente no hacer un buen trabajo, sino hasta enfermarse ellos mismos, ¿no? Y más aún, o sea, si una persona normal, ¿no? Ya carga con sus heridas propias emocionales, por sus propios problemas personales, ¿cómo hace alguien que vive en el mundo, como profesional en el mundo sanitario, para no cargarse adicionalmente de esos dolores que ve, ¿no?, en su trabajo, ¿no? O sea, ¿cómo evitar? Me imagino que en esa vocación de servicio, en ese cuidado que le están dando a cada paciente, ¿no? También hay un dolor de pérdida si es que algún paciente fallece, ¿no? Entonces, no solamente como cualquier persona normal que vive un duelo por algún familiar, a un conocido que ha fallecido, sino también como que ustedes podrían procesar varios duelos, ¿no? Porque son humanos y están estableciendo relaciones con los pacientes, y si algún paciente fallece, también debe dejar a un pequeño dolor, ¿no? Por esa pérdida. Se crean vínculos, porque se crean vínculos y muchas veces en situaciones de vulnerabilidad los propios pacientes nos sinceran con nosotros, con nosotras. Somos confidentes, muchas veces nos cuentan cosas, aun siendo desconocidas para ellos, nos cuentan pues eso, cosas muy íntimas, de problemas que han podido tener con sus hijos, con sus parejas, con sus padres, y muchas veces servimos de paño de lágrimas, y igual que nos alegramos cuando mejoran y se van a sus casas y retoman su vida, nos alegramos con ellos. Cuando les hace no es tan bueno, pues también lloramos con su familia, claro que sí. Y estamos ahí y eso, a fin de cuentas, nos lo vamos llevando, y es difícil que no nos afecte porque somos personas. Lo importante es poder buscar ese equilibrio. Yo siempre, desde que empecé, decidí, elegí esta profesión, yo siempre tuve claro que no quería perder esa humanidad, ¿no? Porque el sentir el dolor ajeno es parte de la humanidad, del ser humano, pero sin que nos limite. Poder alcanzar ese equilibrio para que ni nuestras propias emociones ni las emociones ajenas se nos puedan enquistar y que no suponga un problema. Entonces, para eso hay que tener una buena higiene emocional, una buena salud emocional y no siempre, no somos superwoman, no necesitamos demostrar que lo podemos hacer solas, que pedir ayuda, igual que sentir una emoción, sentir ese dolor es humano, también el pedir ayuda es humano. Y
y yo creo que eso es importante y para eso estamos aquí, ¿no? Claro que sí, como tú dices, aprender a pedir ayuda, ¿no? Así como lo hemos conversado en el Congreso Mamás que avanzan sin miedo, las mamás también deben aprender a pedir ayuda y confiar en ser sostenidas. No solo buscar que sean sostenidas por la pareja, que sí debe darse, pero también sentirse sostenida por la familia y si hay problemas con la familia, buscar ese apoyo donde te sientas acogida, ¿no? Donde te sientas acogida, donde sientas que te van a dar ese apoyo que necesitas, ¿no? Y bueno, y también para el personal sanitario, ¿no? Sí, tienen que hacer un gran trabajo de emocional, ¿no? Un trabajo interno emocional para que puedan limpiar todas esas heridas emocionales, no solamente las personales por su misma historia personal, por sus mismos desafíos personales, sino por las experiencias de trabajo que tienen, ¿no? Que también puede afectar, ¿no? Afectarlos personalmente, profesionalmente, a su servicio, ¿no? Y a su salud, finalmente a su salud. Pues sí. Y esto Sí, me parece muy interesante sobre el tema de la salud. ¿Tú conoces algún o has observado sobre cómo, o sea, del personal sanitario, ¿no? Claro, mientras están jóvenes, ¿no? Enérgicos y todo, bueno, están bien, tendrán una que otra cosa por temas de salud, pero conforme son personas mayores, ¿has observado cómo es el estado de salud final del personal sanitario? a ver, hay un factor común, un denominador común, que es que hay una parte física, es decir, con el paso de los años, a partir de los 40, 45 años, pues es muy frecuente que sea de por sí cualquier persona pues puede empezar a tener algún dolor, sobre todo musculoesquelético, en los hombros, los brazos, las piernas, por el propio desarrollo de cada uno, pues si además en el personal sanitario, sobre todo que somos personas que llevamos trabajando desde los 20, 22 años, movilizando en muchas ocasiones a otras personas con peso, ¿no? Y claro, al final, cuando tienes 20 años, 30 años, pues no lo notas y te quieres comer el mundo. Pero ya cuando nos vamos llegando a los 50 y más, pues todas esas alteraciones físicas o sea, nos van pasando factura e incluso un poquito antes que cualquier otra persona. Y si a eso le añadimos el que empiezan a florecer todo ese cúmulo de historias que hemos ido almacenando en nuestra pequeña mochila, pues también nos afecta psicológicamente y sobre todo ver que dices que tengo 50, 55 años, que todavía me quedan 10 años por lo menos para jubilarme y que no, es que no puedo más, ¿no? Psicológicamente también te afecta pues por toda esa carga física y emocional que llevamos pues eso durante más de 20 años, 30 años de servicio, ¿no? Entonces sí que quizá aparecen, que pueden aparecer en cualquier persona, por supuesto, pero como que aparece un poquito antes en personal sanitario que lleva toda la vida trabajando en situaciones complicadas. Claro, porque el trabajo de una enfermera, de un enfermero, no solo, el parte del cuidado a veces es cargar, ¿no? Cargar peso, cargar a los pacientes, entonces también hay esfuerzo físico que tienen que realizar y bueno, mientras, como tú dices, mientras
son jóvenes, lo realizan tranquilamente, ¿no? Pero conforme pasa el tiempo ya no se puede realizar ese esfuerzo físico. Y se llega a jubilar la mayoría de enfermeros, llegan a cumplir, a trabajar, ¿no? Porque, por ejemplo, en un trabajo administrativo donde estás sentado, solamente haces informes, tienes reuniones, tranquilamente uno puede llegar, ¿no?, a la edad de jubilación, pero en el caso del sector de salud. Esa es una cosa, por lo menos yo hablo de lo que conozco hasta donde yo sé aquí en España, que se están valorando acciones legislativas para reconsiderar la edad de jubilación del personal sanitario y bajarla un poquito, porque sí que es cierto que una enfermera, por ejemplo, que lleva desde los 22 años trabajando, llega a los 60, a los 64, y es como si tuviera 10 años más. Entonces, físicamente, estoy hablando de emocionalmente, entonces sí que es cierto que hay muchos, desde muchos sectores se está pidiendo a los distintos gobiernos que se reconsideren la edad de jubilación, sobre todo cuando llevas cotizando un montón de tiempo, ¿no? Que podamos jubilarnos un poquito antes con unas pocas garantías o reducirnos incluso las jornadas laborales que a veces son muy largas y muy tediosas. Y estoy hablando ya no de las horas totales que trabajes una semana, sino que a lo mejor guardias de 12 y 24 horas, tela. Claro, o sea, todo ese esfuerzo físico, faltas de sueño, esas relaciones, esos duelos, o sea, sí, ¿no? Te tiene que pegar de alguna manera en tu salud. Y qué interesante lo que estamos hablando sobre la jubilación, y se me vino otra cosa que se me acaba de ir. Por ejemplo, otra preocupación, bueno, no sé en España, no sé si todos los enfermeros que egresan, o sea, tienen su certificado, ¿no?, su cartón que los certifica como enfermeros porque han estudiado en un instituto como auxiliares o en la universidad. Todos trabajan en planilla, ¿no? En planilla se podría decir, porque acá en Perú, te diré que sí, los enfermeros de acá en Perú, sobre todo los que trabajan en el sector del Estado, y eso se vio reflejado en la época del COVID, fue que no estaban en planilla, o sea, el mismo Estado peruano, ahora queja, pero el mismo Estado peruano, en una situación de crisis, a los enfermeros no los tenían en planilla con sus beneficios sociales como cualquier trabajador, sino los contrataban de manera externa por periodos con menos beneficios, y entonces el que menos, ¿no?, decía, ¿cómo un enfermero trabaja, que no sabe por cuánto tiempo va a trabajar, no tiene la tranquilidad de recibir todos los beneficios que debería de recibir, y encima está atendiendo una situación de crisis en un hospital del Estado? Entonces, ¿cómo va a tener esa tranquilidad emocional de cuidarnos bien, ¿no? A ver, aquí estoy hablando de, aquí en España, pues todos los enfermeros sanitarios que trabajamos, sobre todo para en el ámbito estatal, en el ámbito público, estamos en plantilla. Sí que es cierto, o sea, en plantilla con todos los beneficios que se dan como cualquier trabajador. Sí que es cierto que en lo más duro de la pandemia, a principio del 2020, se llamó a gente jubilada, recién jubilada, que se reincorporase al servicio activo, incluso la gente que estaban terminando las carreras, pues que también pues echase una mano, ¿no? Pero lo que sí que, pero a ver, eso no deja de ser un momento puntual, fueron unos meses, ocurrió lo que ocurrió, pues vale, venga, pero sí que es cierto que aunque en esta profesión o sea, la gente trabaja, porque es que siempre hay falta de profesionales, los primeros
2 años estás pues enlazando contratos eventuales, ¿no? Pues ahora estoy 3 meses aquí, luego me llaman de otro sitio y estoy 6 meses o 1 año, o a lo mejor me hacen un contrato un poco más largo, pero no sé hasta cuándo va a ser. Entonces, a todo lo que hemos hablado antes se añade esa incertidumbre de si esto voy a estar aquí 1 año, 2 años, 3 años. Yo sé que cuando se me acabe me van a llamar al otro lado, pero lo mismo estoy a 5 minutos de mi casa como dentro de 3 meses estoy a 2 horas de camino de mi casa. Y eso también influye, también machaca, también da esa inestabilidad, que no de trabajo, porque trabajo no va a faltar, pero de estar cambiando de sitio, y ahora estoy por la mañana, ahora estoy por la tarde, ahora tengo que cambiar turnos, no sé, es difícil. Sí, sí, qué interesante, qué interesante conversación estamos teniendo, María, ¿no? Cubriendo todas las aristas de cómo, todas las aristas, todas las áreas, los desafíos de vida profesionales que tiene un personal sanitario, ¿no? Y bueno, para los que no somos, no trabajamos dentro del rubro sanitario, bueno, para conocer un poco esta experiencia y poder ser más empáticos con ellos, ¿no? Y para los que sí son, bueno, ya saben con quién contactar, ¿no? Con María para que los pueda guiar, para que les pueda dar pequeñas luces, acompañar en sus propios procesos, no solamente procesos emocionales, sino su propio proceso del desarrollo de su profesión como enfermeros, ¿no? Entonces, sí, de verdad que para mí esta conversación ha sido de mucho conocimiento y de mucho entender su labor, su función. Y bueno, y a todo, pues eso, que aquí yo estoy aquí abierta para que cualquier colega, cualquier enfermero, auxiliar, médico, pues que quiera conversar un ratito igual que estamos tú y yo, pues nada, sí, en lo que yo pueda ayudar. ¿No? No, y María, este inicio que estás teniendo es un gran inicio, ¿eh? Porque no solamente lo puedes trabajar en Europa, sino en Latinoamérica hay muchas debilidades, ¿no? Entonces, sí, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer con el personal sanitario y con tu ayuda les va a ir muy bien. Bueno, entonces María, ¿algún mensaje final que quisieras dar para terminar esta transmisión en vivo? Pues nada, recordar a todos esos magníficos profesionales, porque son magníficos, que la prioridad de cada profesional somos uno mismo y que tenemos que empezar por nosotros y luego ya arrancar para salir al mundo a cuidarlo, ¿no? Quiero que la gente tenga ese mensaje. Gracias, María. Sí, a empezar por uno mismo para comenzar a dar ese don de servicio, a regalar ese don de servicio y causar ese bienestar en los demás, ¿no? Bueno, María, entonces nada. Finalmente, María, por favor, los datos de contacto para que se unan a tu desafío de este lunes. Vale, se llama Reto Código Fénix, empieza el lunes. De todas maneras, no sé si puedan seguir el enlace de esta retransmisión y que se pongan en contacto conmigo y yo les daré cualquier duda que puedan tener, eso yo se la resolveré con mucho gusto. Y empezamos el lunes, pues, y si alguien, bueno, pues se retrasa, que no puede empezar el lunes y necesita empezar un poco más tarde, bueno, lo hablamos y se pueden solventar dudas, situaciones específicas, ¿no? Excelente, María. Entonces ya saben, a las interesadas en participar en el reto de María que empieza este lunes, por favor le escriben un mensaje, ¿no? Por Instagram, un mensaje,
que ella ya les va a dar todas las indicaciones para que puedan participar de este desafío. Bueno, nada, María, muchas gracias. Y ya de aquí nos volvemos a conversar más adelante. Y que tengas un lindo fin de semana y lindo fin de semana a todas las personas que vean la transmisión más adelante. Bueno, un besito. Bye.